Gracias, Graciela. Ahora va a hablar en estos momentos Marcelo Girau. Y está, sí. Bienvenido, Marcelo. Y buenas tardes Bien. a todas, a todos, y por supuesto empezar por un gran agradecimiento a la senadora Andrea Blandini por la iniciativa de realizar este foro con tanta participación de tantas personas de distintas partes del mundo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, bien. Reitero entonces el agradecimiento a Andrea Blandini, no solamente, por supuesto, por la organización de este foro, como ya varios han dicho, sino, por supuesto, también, como ya lo dijeron el senador Romano y el diputado Alfonso, por su apoyo, por su participación activa con su voto en aquellas realmente históricas jornadas que supimos vivir el pueblo mendocino en diciembre pasado, ¿no? Así que bueno, para hablarles un poco en relación a eso, pero en el contexto actual y desde lo local, pero también pensando en global, es que bueno, quería plantearles un poco acerca de esto de qué puede significar el buen vivir en esta Mendoza, que de alguna manera una frase que ya se hizo bastante carne en el pueblo mendocino este último tiempo, de esta Mendoza hija del agua, ¿no? Y bueno, algunos problemas, algunos debates que lamentablemente tenemos, nos siguen forzando a dar debates que creíamos o debieran por lo menos estar ya mucho más superados de lo que están, y bueno, los desafíos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto de pensar sobre todo en términos de buen vivir, ¿no? De pensar en términos no de recursos naturales del mercado, de pensar siempre en los viejos términos de la economía, que, bueno, olvidando que economía comparte su raíz con ecología, ¿no? Pero lamentablemente la economía en la cual una y otra vez desde los factores de poder a escala provincial, nacional, global, una y otra vez nos quieren forzar a pensar en lo que en realidad es una crematística, que tiene que ver con un sistema capitalista cuyo objetivo último es la acumulación de dinero, de más capital, reproducir el capital y no satisfacer las necesidades de la gente, las necesidades humanas, de lo que realmente sería un buen vivir en armonía con la naturaleza y con todos los demás seres vivos, una vida en armonía en el marco de nuestra Pachamama, ¿no? Entonces, creo que justamente lo que está pasando en Mendoza y lo que está pasando a nivel global, lo que está ocurriendo con esta pandemia, tiene que ver justamente con que la cuestión ambiental, la cuestión ecológica, claramente hay que enmarcarla dentro de lo que ya, y agradezco que muchísimos de ustedes ya han planteado casi todo lo que yo en realidad tenía por decir, ¿no? Pero por ahí puede venir bien reforzarlo y decirlo una vez más, no cansarse de decirlo, que los problemas que estamos viviendo se basan tienen que ver con un tríptico de problemas, unos derivados del capitalismo, del racismo y del patriarcado machismo, pero que no son tres cuestiones o tres ámbitos de lucha también, tres adversarios o enemigos contra los cuales luchar, sino también que están extremadamente entreverados. Y vaya si, por ejemplo, y agradezco que alguien ya mencionara justamente a Berta Cáceres, que tenía muy claro esto, ¿no? Luchar por los derechos de la naturaleza implica que justamente quienes más suelen sufrir y padecer las consecuencias de estas prácticas del capitalismo depredador, de las peores facetas del capitalismo, son justamente las mujeres y los pueblos originarios, pero quienes también suelen ser, por eso mismo, de quienes más le ponen el cuerpo realmente a las luchas, porque saben muy bien las consecuencias, las conocen en carne propia, todo lo que este capitalismo entraña. E insisto en el término capitalismo, como también lo hiciera más temprano Fabiano y alguno más de los expositores, porque muchas veces se habla demasiado del neoliberalismo, y sí, es el neoliberalismo, este capitalismo financiero globalizado, es la peor de todas las caras que a lo largo de la historia ha mostrado el capitalismo. Pero no podemos pensar que un regreso a una normalidad de un capitalismo quizás no tan depredador, a la posibilidad de un capitalismo humanizado,
con esto ya salvaríamos nuestras situaciones. De ninguna manera. Y lamentablemente es el tipo de ideas que nos está queriendo seguir inculcando y discutiendo este trípode nefasto que es aquella peor parte de la clase política anclada en los tres poderes del Estado, los grandes empresarios, tanto locales, nacionales y por supuesto, como recién hablaba Graciela, las grandes corporaciones transnacionales, que tienen a su vez una vía importantísima como factor de poder en los medios hegemónicos, en esos grandes medios que lamentablemente siguen actuando de una manera muy desembosada en plena pandemia en Mendoza y en el mundo, justamente tratando de obturar, de cerrar, de negar o tapar el origen justamente profundamente ecológico o antiecológico, como ya se mencionó acá, de esta pandemia de COVID que estamos viviendo, ¿no? Reducirlo simplemente a una cuestión de un mercado local tradicional en China, cuando en realidad justamente los males que estamos viviendo esta pandemia tienen que ver, son apenas una ínfima fracción de lo que pueda llegar a ocurrir en caso de que no logremos entender como humanidad, y sobre todo aquellos que tienen en su poder las grandes decisiones, ¿no? De que no podemos seguir llevando por este mismo rumbo a un barco o a un auto, un avión en rumbo de colisión. No vale, no sirve si yo voy en auto a 150 kilómetros por hora a estrellarme contra un árbol, no sirve desacelerar a 120 o a 100 ni a 50. Hay que claramente cambiar el rumbo. Entonces, esto es lo que justamente en el marco de esta crisis civilizatoria a la cual nos enfrentamos, con sus múltiples expresiones, una de las cuales justamente resaltó muy bien Ricardo Villalba en relación a esta crisis de sequía histórica que estamos padeciendo, pero cuyos efectos justamente se pueden llegar a ver extremadamente agravados en caso de que los mendocinos bajemos la guardia y permitamos que este trípode de fuerzas entre actores que actúan desde sus lugares de poder en el Estado, los grandes empresarios que siguen insistiendo y machacando a través de sus voceros en los medios hegemónicos, pretendan una y otra vez seguir imponiéndonos la megaminería, como por ejemplo el proyecto minero San Jorge, sobre el cual más temprano hablaba Federico Soria, que sigue pretendiendo instalarse en el Valle de Uspallata, aguas arriba de la gran metrópolis de Mendoza, del Oasis Norte y de 1 millón y pico de mendocinos que vivimos aquí. O de los otros proyectos mineros que también siguen existiendo, pretendiendo instalarse en Malargüe, aguas arriba de San Rafael, de General Alvear y de otras 4 provincias, ¿no? Ignorando completamente el concepto de cuenca. Alarma cuando desde puestos de poder y decisión en el Estado, como en la Dirección de Protección Ambiental, reiteradamente se ignora un concepto tan elemental y básico como es el de una cuenca hidrográfica, y que los daños causados aguas arriba van a repercutir inevitablemente aguas abajo, como se viene ignorando reiteradamente en relación al fracking, otra actividad que con razón se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este día, ¿no? Y sobre la cual justamente ya llevamos algo más de 2 años de la presentación de un proyecto gestado, parido, redactado por las asambleas mendocinas, por el Agua Pura, con algunos otros apoyos, que fue ya presentado hace, como digo, hace más de 2 años y que tiene ya más de 50.000 firmas en apoyo del mismo, más otras 50.000 reclamándole al por entonces ex gobernador la derogación del decreto 248 que justamente dio el marco legal para la habilitación de esta práctica tan nefasta, que justamente va en el sentido contrario, en vez de cambiar de rumbo, quizás no con un enorme volantazo. Yo no les diría a los hermanos chilenos de aquí a fin de año tengan todas sus minas de cobre cerradas, pero hay que ir sabiendo de este extractivismo e insistir por la vía de los combustibles fósiles. ¿Sí? Insistir por la vía de vaca muerta implica justamente lo contrario, implica más bien pisar el acelerador en la dirección manteniendo el volante en la dirección equivocada. Entonces, es fundamental que la legislatura mendocina entienda que los tiempos han cambiado, que ni ambiental, ni económica, ni socialmente el fracking puede ser una solución viable, ni para generar empleo, como decía Graciela, ni para
respetar nuestro ambiente y que sí, precisamente hay muchas otras alternativas para justamente vivir bien en esta nuestra Mendoza, hija del agua. Que Mendoza tiene unas enormes posibilidades en relación a energías limpias, en relación a la energía solar, en relación a la energía eólica, al turismo no masivo, pero sí a un turismo que justamente sea un enorme aporte a toda la sociedad argentina, mendocina y aquellas personas que desde otras partes del mundo quieran venir a conocer las increíbles bellezas que tiene nuestro territorio para fomentar justamente una educación ambiental que no sea solamente del pensar, sino también del sentir y de experimentar una relación mucho más fuerte y vital con la naturaleza y lo que nuestra provincia puede brindar. Entonces, realmente a mí me preocupa muchísimo cuando desde el capitalismo se nos prometen las soluciones de economías, aquellas que realmente son falsamente verdes, el discurso de que con la tecnología todo se puede. La tecnología y la ciencia, por supuesto, que tienen un enorme papel que jugar. Y el sistema científico-tecnológico, vaya, si tiene una enorme responsabilidad en lograr muchas de estas cuestiones. Pero sin embargo, no podemos centrar todo en un discurso de ecoeficiencia o de economía circular, porque nos podríamos encontrar con la paradoja de Jevons, en donde sí, por cada unidad consumida puede resultar que genere un impacto un poco menor, pero que el total acumulado, si seguimos basándonos en los mismos patrones históricos de valores del capitalismo, del consumismo, de identificar necesidad con demanda en el mercado, de identificar el valor en el sentido más profundo, con precio de mercado, y cuando el objetivo sea la maximización del Producto Interno Bruto, eso de lo cual tanto se está hablando y poniendo como enorme tragedia que esté sucediendo en la economía argentina y mundial, una caída del Producto Interno Bruto, realmente es un disparate del punto de vista ecológico que sigamos pensando en esos términos. Más bien, Marcelo, también me preocupa que se esté pensando idílicamente en un restablecimiento de la naturaleza, cuando por el contrario podría llegar a ocurrir lo que también mostraba Ricardo Villalba en unos gráficos, ¿no? Es decir, que nos relajemos y la economía vuelva con todos sus impactos nefastos rápidamente, con la enésima recuperación de la cual demuestra este sistema capitalista, una vez más, a que dejemos pasar como sociedad humana, pero fundamentalmente aquellos grupos que tengan mayor capacidad de organización y movilización, porque esto no lo podemos tampoco solucionar de una manera de un ecologismo individualizado, porque por supuesto que es importante el compromiso y la coherencia y práctica cotidiana de cada uno de nosotros, pero debemos organizarnos para no permitir que las clases políticas dirigentes y poderosas en todas las escalas, desde la local hasta los grandes tomadores de decisión a nivel mundial, no podemos darnos el lujo como humanidad de permitirles volver a aquella vieja, a lo que se llama la vieja normalidad. La nueva normalidad tiene que ser totalmente distinta, con otro tipo de relaciones y, por supuesto, entonces, volviendo, y ya para cerrar, para los mendocinos, debe quedar claro que la ley 7722, guardiana del agua, no se toca, que la megaminería y el fracking no tienen licencia social, que el agua de Mendoza no se negocia. Necesitamos y podemos ser más eficientes al utilizar los escasos caudales disponibles de agua, cuidar mucho mejor su calidad y lograr una mucho mayor justicia hídrica, por supuesto. Necesitamos y podemos generar más y mejores fuentes de trabajo y de sustento para todos los mendocinos, pero necesitamos y podemos lograrlo sin megaminería ni fracking. Necesitamos y podemos cambiar este modelo civilizatorio, capitalista, consumista, patriarcal, ¿sí?, que prioriza el lucro y el consumismo de algunos a costa de la depredación ambiental y la injusticia social a todas las escalas, desde la local hasta la mundial, por otro de buen vivir, donde nuestra sociedad pueda vivir en armonía con la naturaleza y consigo misma, con agua y aire puros, con alimentos sanos, con energías limpias y trabajo digno para todos. Así que bueno, disculpen si me excedí en el tiempo, quizás esto quiso ser mi aporte y mi deseo en este día, desde esta Mendoza, hija del agua. Muchas gracias.